salvación, cuál es el camino de salvación, cómo es el propósito de Dios si no conozco su palabra? Qué increíble, ¿no? Ustedes recuerdan la historia de Felipe y el etíope. Dice que el etíope había ido a Jerusalén a adorar a Dios, porque en Jerusalén se adoraba a Dios y era una celebración donde muchas personas de diferentes partes del mundo iban a Jerusalén a adorar a Dios, porque creían que ese era el Dios verdadero. Y gente como el etíope, que nada tenía que ver con el pueblo de Dios, pero él iba a adorar a Dios sin ser del pueblo de Dios, pero él iba ahí. Y dice que cuando el etíope sale, el etíope, en ese tiempo usted podía comprar ahí en las puertas del templo, podía comprar papiros con escritos de la Biblia. Entonces el etíope compra el libro de Isaías. Amén. Y él se compra el libro de Isaías y va en su carruaje, regreso a su casa, leyendo el libro de Isaías. Entonces Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca al carruaje, ve que lo está leyendo, pero no lo entiende. Amén. Entonces dice que Felipe le pregunta: ¿entiendes? Y dice: ¿cómo puedo entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces Felipe se sube al carruaje y le empieza a explicar. ¿Qué le empieza a explicar? ¿El libro de Isaías o la Biblia? La Biblia. ¿Por qué el etíope no podía entender? Porque solamente tenía un solo libro. Amén. ¿Sabe cuántos libros tiene usted, etíope? 66 libros. Él tenía uno. Y yo digo, hay gente que a veces tienen 66 libros y no entienden. Él con uno no entendía. Estamos de acuerdo, ¿cómo podía entender toda la obra? Es como que usted compre una película y solamente compre 10 minutos de la película. Y yo te diga, ¿entiendes la película? Y no la entiendo. Y no, porque solamente compraste 10 minutos. Si quieres, puedes comprar todo lo demás y vas a entender la película completa. Cuando usted lee la Biblia, usted entiende la película completa. Amén. Y es lo que Dios quiere. Por eso dice la palabra: nadie agregará, nadie quitará. La obra está finalizada. El plan de Dios, lo que Dios planificó. Y yo cada vez que leo la palabra, hoy me decía mi esposa, yo estaba ahí y me decía mi esposa: ¿por qué lloras? Y yo le digo: estaba llorando porque estaba meditando la palabra. Y solamente meditando la palabra, estaba meditando y decía: Señor, no puedo creer lo maravilloso que tú eres, lo fenomenal que tú eres, Dios, de cómo tú diseñaste, cómo tú hiciste, cómo cada cosa encaja en su lugar. No lo puedo creer. O sí, lo creo. Pero digo: wow, esto es maravilloso, es extraordinario. Y digo, teniendo todos los libros. Por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz, Él dijo: tetelestai, consumado es, ya está todo hecho. Y tenemos el libro de Apocalipsis, que nos habla de todos los tiempos, de todos los acontecimientos. El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, todos los acontecimientos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que aconteció con la iglesia, todas las doctrinas de la iglesia, de cómo es el comportamiento del cristiano, qué es lo que Dios quiere, cómo debemos vivir, qué es lo que Dios espera, qué es lo que tengo que pensar, qué es lo que tengo que hacer. Todo. Pero a su vez sigo viviendo bajo mi propia ética,
y creyendo simplemente que Dios es un Dios que va a satisfacer mis necesidades. Y qué increíble es, ¿no? Eso. Porque a veces la gente, bueno, cree que, como decíamos el otro día en la radio, hablábamos de la oración, que la oración no es para que la oración haga lo que yo quiero. Y ese es el gran problema que la iglesia tiene. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que quiere es, ¿qué es lo que quiere el cristiano? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Por eso hoy en día funciona tanto el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué funciona? Funciona ¿por qué? Porque la gente ¿qué es lo que quiere? Prosperar. La gente ¿qué es lo que quiere? Quiere bienes, anhela eso en su corazón, el anhelo de su corazón. Bueno, vamos a predicar el evangelio del arrepentimiento, de la santidad. No es lo que quiere la gente, pero digo, ¿eso es lo que quiere la gente o es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios dice, yo quiero que mi pueblo sea santo. La palabra de Dios dice, el amor al dinero, el que mucho quiere, y todo eso te corrompe y todo eso te hace perder la cabeza y te mete cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque son temporarias. Son temporarias, te hacen competir con tu hermano, te hacen creer que eres más, te hacen ver cosas que no son. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero ese es el evangelio que hoy en día se vive en todos lados. Entonces cuando hablábamos el otro día en la radio, yo les contaba que la oración no es para que Dios haga lo que yo quiera, sino que la oración es para que yo pueda entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Entonces a veces la gente cree que yo puedo orar, ¿para qué? Para que Dios cambie esta situación. ¿Y si Dios no quiere cambiar la situación? Entonces yo tengo que orar para entender hacia dónde tiene que ir mi oración. Amén. Amén, iglesia. Vamos a leer el capítulo, vamos a continuar con el capítulo 2 de Romanos, estudio número 9. Vamos a intentar de que no sea un estudio pesado, fuerte, pero vamos a intentar de que usted pueda entender. Por eso que les va a pasar como el etíope. No entiendo. Y claro, y si, amén. Y si hoy vení, mañana no vení, es como que, ¿entendés? Está entrecortado el mensaje. ¿Se entiende? Usted tiene que, si usted ama a Dios y usted quiere aprender de Dios y quiere conocer y estar más cerca de Cristo y quiere cada día más crecer en el Señor, entonces va a depender de usted. Es como que usted diga, me anoté en el gimnasio, qué bueno. ¿Y cuánto fuiste en el mes? Una vez. Y no te va a hacer mucho efecto que digamos. ¿Se entiende? Uno tiene que ser constante y perseverante. Persevere, dice la palabra. Amén. Entonces dice en el libro de Romanos, cuando leímos el otro día, yo quiero hacer una introducción, porque se acuerda que cuando hablamos del capítulo 1 hablamos de la culpabilidad del hombre y cómo es el comportamiento del hombre y de sus actos pecaminosos y todo lo que conduce al hombre a vivir una vida inmoral por causa de darle la espalda a Dios y de ser soberbio en cuanto a su manera de pensar. En el capítulo 2, Pablo nos empieza a mostrar de cómo Dios juzga al hombre. Diga conmigo, juzgar al hombre. Y se acuerda que el otro día hablábamos de que no debemos juzgar, sino juzgar con justo juicio. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos de la manera en la cual, ¿se acuerda que hablábamos que hay dos tipos de interpretar la palabra juicio? Amén. Juicio con condenación o juicio con separación. Amén. Entonces Pablo habla de que no juzguen. ¿Por qué? Porque en este tiempo los judíos juzgaban a los gentiles porque ellos creían que estaban en una posición diferente, en una posición superior. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra juicio, no la palabra juicio de separación, sino la palabra juicio de condenación, no es algo que nos corresponde a nosotros.
Y hay muchas veces que la gente juzga a la gente porque quiere la persona una justicia, quiere que se haga justicia, quiere una venganza, anhela la venganza. Si yo sufrí, yo quiero que el otro sufra también. Eso es lo que Dios no quiere. Por eso dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Él es el que va a juzgar a las personas, no somos nosotros. Entonces Pablo nos muestra en el capítulo 2 de cómo Dios va a juzgar a todos los hombres. Amén. Y cómo estos judíos creían que ellos eran salvos por pertenecer al pueblo de Israel o por ser judío. Y vamos a leer desde el versículo 4, y dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Diga conmigo: arrepentimiento. Wow. Ahora, Pablo dice aquí en Romanos que nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Ni sin importar la posición, el lugar, el conocimiento, nadie. Todos vamos a ser juzgados. Amén. Ahora, dice en el versículo 4, dice: ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad y de su paciencia? Hay gente que menosprecia el mensaje de Jesús, la advertencia de Jesús. Y la palabra menospreciar es mirar desde arriba, así, hacia abajo, con ojos altivos. Mirar de una manera en la cual yo no necesito a Dios. Y hay mucha gente que ni siquiera tiene noción de las cosas de Dios y de las cosas que Dios va a hacer. Amén. Y una de las cosas que Dios va a hacer es juzgar a todos los hombres. Hoy justo me mandaba un mensaje una hermana y me decía: pastor, hay una mujer que está internada. ¿Sabe qué, mi hermano? Esa mujer, el fin de semana yo le mandé mensaje. El fin de semana pasado le mandé mensaje. El otro fin de semana pasado le mandé mensaje. El otro le mandé mensaje. Pero siempre se excusó. No puedo, tengo familiares, estoy enfermo, me pasa esto, me cortaron la luz, el perro no tiene comida, esto, aquello y lo otro. Ignorando, por eso dice la palabra, menosprecian. Y qué increíble es cuando nosotros estamos menospreciando, escuche esto, estamos menospreciando lo que Dios nos está dando. Cuando el Señor, hermano, menospreciamos que el Señor nos está predicando, cuando menospreciamos que el Señor nos está hablando, cuando menospreciamos que el Señor te hace partícipe de sus cosas, ¿qué crees tú que va a suceder? Cuando el Señor te dice que Él te abre las puertas de su tesoro para escuchar su palabra y uno la menosprecia. Dice que menospreciaron las riquezas de su benignidad. Menospreciaron, hermano, la bondad de Dios. Y dice que la bondad de Dios es mucha. Menospreciaron la bondad de Dios y la paciencia, escuchen bien, y la longanimidad. ¿Y saben lo que es eso? ¿Saben lo que es menospreciar la bondad y la paciencia y la longanimidad? Que están menospreciando la paciencia que Dios tiene y la longanimidad.
longanimidad. ¿Y saben lo que es la longanimidad? Es la paciencia sobre paciencia. Y a veces por eso a veces uno dice, escuche esto, a veces uno dice, ¿cómo puede ser que fulanito de tal es terrible, hizo de todo y no le pasa nada en la vida? Tú no eres Dios, tú no puedes determinar los tiempos, tú no puedes decir cuándo Dios va a hacer las cosas, pero aquí está hablando el Señor que están menospreciando las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su sobrepaciencia. Es como que el Señor está poniendo una paciencia extrema. Y mira lo que dice en Segunda de Pedro 3:9. Dice así. Dice, el Señor no retarda sus promesas. Diga conmigo, el Señor cumple. ¿Hola? Presta atención esta noche. Si usted presta atención, va a salir victorioso. Dice en 3:9, el Señor no retarda sus promesas, el Señor cumple sus promesas. Sean buenas o sean malas, pero el Señor las cumple. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la bendición. Dice, al éxito, al logro, al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el ser humano ¿qué? Se arrepienta. El deseo de Dios es que el ser humano se arrepienta. Y eso está hablando de la longanimidad, que es la extensión a la paciencia. Es que Dios tiene paciencia y encima Él la extiende. Mira si el amor de Dios no es grande. Pero el tema es ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Hoy justamente escuchaba una historia que dicen que es verídica de un hombre, de un rey, que él era un hombre justo y que en su reino le estaban robando. Entonces él le establece un castigo y el castigo eran 10 azotes. Y la gente seguía robando, entonces establece 20 azotes. Pero la gente seguía robando, entonces él establece 40 azotes. Entonces vienen y le dicen, le estaban robando en su reino. Entonces vienen y le dicen que no declarara los 40 azotes, porque declarar 40 azotes era como sentencia de muerte. Nadie podía soportar 40 azotes. Por eso la Biblia es 39. Porque llegar a los 40 era morir directamente. Entonces él dice, no, tienen que ser 40 azotes. Entonces poco tiempo después descubren quién era la persona que había robado. Y vienen y le dicen, ya hemos descubierto quién es la persona que ha robado. Y él dice, ¿quién? Y le dicen, es su madre. Y él agarró y dijo, y aunque me duela en el alma, que reciba los 40 azotes. Entonces cuando la mujer estaba ahí a punto de ser azotada, él fue y la abrazó y lloró con ella y la besó y le dijo, denle los 40 azotes. ¿Me está entendiendo? Dios es justo, Dios te va a abrazar. Pero Dios es justo. Dios no puede violar su palabra. Entendamos eso. No creamos que Dios es un Dios permisivo, un Dios que, bueno, Él lo tolera, Él sabe. No, mi hermano. Te vendieron un evangelio irreal, porque Dios es un Dios justo y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo dice su palabra. Amén. Entonces Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y dice en ese
versículo 4, que Él nos guía al arrepentimiento. Él nos está guiando. ¿Y sabe cuál es la base esencial del Evangelio? Es que, ¿cuál es la definición del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Creer que el Evangelio es venir para que las cosas me vayan bien, venir para que Dios me está apañando, Dios me está levantando la autoestima, Dios me está haciendo creer de que yo valgo algo. Mi hermano, el Evangelio es hacerle ver al hombre que el hombre es un pecador y que necesita a Cristo como su Salvador. Eso es el Evangelio. Todo el Evangelio te conduce al arrepentimiento, a la cruz. Todo. No hay otra. Entonces Él nos quiere guiar con sus beneficios para guiarnos al arrepentimiento. Versículo 5. Pero, dice, pero por la dureza, por tu dureza y por tu corazón, no que arrepentido. Wow. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde la sociedad no busca el arrepentimiento. La gente no se quiere arrepentir de sus pecados. Y como yo te decía, Dios, denle 10 azotes, denle 20 azotes, denle 30 azotes, denle 40. No, pero 40 es matarlos, destruirlos. Pero ya le dio 10, ya le permitió, ya le dijo, ya le habló, ya le estuvo diciendo. Y persiste y persiste. Y no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. Como cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, prepara el arca. Y estuvo Moisés durante, hermano, en una noche Moisés armó el arca y la gente no tuvo tiempo para arrepentirse. 120 años estuvo haciendo el arca. 120 años Moisés, Noé. Ya pobre Moisés lo saqué del monte Sinaí y lo puse a hacer el arca. Noé estuvo ahí 120 años. Predicándole la palabra a la gente y la gente burlándose. ¿Hasta qué? Hasta que Dios, mira, 120 años. Es increíble la paciencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Esa paciencia tiene un fin. Y eso es lo que está sucediendo. Y dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice la palabra que el juicio viene, diga conmigo, el juicio viene, la paga de Dios viene, y dice que la paga de Dios viene por aquellas personas que endurecen su corazón. Por eso dice la palabra, cuando oigas mi voz, dice la palabra, no endurezcáis tu corazón. Cuando oigas la voz de Dios, cuando escuches su palabra, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú endureces tu corazón, tú estás atesorando. La Biblia dice, no hagas tesoros en la tierra, hace tesoros en el cielo. Ahora digo, ¿cuánta gente está atesorando? ¿Qué está atesorando? ¿Y sabe lo que está atesorando? Está atesorando que el volcán está por explotar. Está atesorando, está atesorando. Traemos, antiguamente se llevaban ofrendas ¿de qué? De paz, para tener paz con Dios. Pero hoy la gente es irrespetuosa a las cosas de Dios, soberbia, altiva a las cosas de Dios, menosprecian las cosas de Dios, faltan el respeto a las cosas de Dios, creyendo, mira, yo puedo burlarme de todo lo que quiera, no pasa nada, dale, sigue así.
Sigue manejando tu vida como... ¿Por qué? Porque no me pasa nada. Porque hay longanimidad. Hay paciencia sobre paciencia. Todavía estoy vivo, todavía como, todavía duermo. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra, la destrucción repentina, de la noche a la mañana. De repente, tú construyes tu casa y tú dices, tengo un palacio, wow, mi vida está bien. Mira, ¿sabes por dónde me pasan los hermanitos y el pastorcito? ¿Sabes por dónde? Estoy bien, todo está bien. Pero dice Dios, tú no sabes que mañana va a venir una tempestad sobre tu vida. Y cuando venga esa tempestad, tú que no estabas firme, todo, dice, la destrucción será tan grande que todos sabrán lo que ha sucedido. Amén. Ahora, la palabra dureza aquí es porosis. ¿Es familiar? Porosis. Fíjate que todas estas palabras en griego que hoy estamos usando tienen mucho que ver con el lenguaje actual nuestro. Osteoporosis, ¿le parece parecido? ¿Y sabe lo que es eso, la osteoporosis? La osteoporosis es la dureza de los callos que se hacen en los huesos, que no permiten que uno tenga una buena articulación y se van endureciendo. De ahí proviene la palabra porosis, de dureza, la dureza. Cuando uno va dejando que el corazón se endurezca, dice la palabra, brotando alguna raíz de amargura, algo que te hicieron, una falta de perdón. Cuando tú no perdonas, tú lo que estás haciendo es endurecer tu corazón ante Dios. Lo que me hicieron, y Dios dice, y lo que le hicieron a mi hijo, ¿qué tiene que ver? Tú tienes que soltar, perdonar y estar bien con Dios. ¿Qué? Si el otro me hizo daño, problema de él con Dios. Tú no tienes nada que ver. Tú arregla tus cuentas con Dios. No, yo quiero arreglar cuentas con Él. Y Dios te dice, yo vendré y arreglaré cuentas contigo dentro de poco. Si no las arreglas hoy, mañana las vamos a arreglar, pero las vamos a arreglar mal. Porque te estoy dando tiempo para que las arregles. Mi bondad, te estoy hablando a través de mi palabra, te abrí las puertas, te llevé delante de mí para que conozcas. Pero a pesar de todo eso, tú sigues con tu corazón duro. Un corazón que no perdona, un corazón lleno de resentimiento, un corazón que mira por arriba a la gente, un corazón que cree que es algo, cuando no te das cuenta que tú no eres nada. Porque ¿sabe por qué, mi hermano, la gente se va de la iglesia? Porque aquí le decimos, usted, hermano, usted no es nada. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pablo dijo, no somos nada. ¿Y sabe qué? La gente se va a lugares donde le digan, tú eres algo. Sí, ¿sabes lo que eres? Eres un condenado para el infierno si tú no te arrepientes. Eso es lo que eres. Por eso me gustaba el evangelio de Juan el Bautista. Generación de víboras, le decía. ¿Quién les enseñó a huir de tal manera? Hipócritas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hoy nadie quiere agarrar las riendas y decir, Señor, yo quiero predicar tu palabra de verdad. Quiero predicar el evangelio como es. Que aunque sé que me duele, es un evangelio que cambia vidas. Es un evangelio, como dice tu palabra, una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. No una palabra que te va a poner una curita, hermano, cuando tenés un cáncer. Tú no necesitas una curita, tú necesitas una intervención divina. Tú necesitas un bisturí así, un machete de bisturí de grande. Tú necesitas una curita. Vení, Jesús te ama. Tú necesitas que Dios intervenga en tu vida. Tú necesitas extirpar cuál es la raíz del problema. No, vení, Dios va a poner tus enemigos en tus pies. Jesús te ama. No, tú eres un pecador y el problema, todos los problemas que tú tienes es por causa de tus pecados. No es por causa de los demás, es por causa de tu propio pecado.
De que tú eres un pecador y no lo quieres reconocer. No, estoy mal porque el pastor, porque el líder, porque fulano, porque mi padre, porque mi madre, mi abuelo, mi jefe, mi tío. No, tú estás mal porque tú no te quieres arrepentir. Porque tú no quieres hacer lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que nos pasa. Hoy vemos cómo se predica un evangelio completamente antibíblico. Antibíblico. Y es increíble. Un evangelio completamente antibíblico. Vemos cómo la gente toma la soberbia, hermano. La soberbia. De decir, yo voy a declarar. Declare y se hará. Para Dios. Para un cachito Dios. Tú no eres Dios, tu palabra no tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. No tu palabra, pecador. Se va a hacer lo que yo diga. ¿Dónde está eso? Padre nuestro, hágase tu voluntad. ¿Dónde está la mía? ¿En qué lugar está mi voluntad? ¿En qué lugar? Dios dice, tranquilo, yo tengo cuidado de cada cosa. Tú tienes que aprender a confiar, a descansar en mí. Por eso pedís y pedís mal y no recibís, porque pedís para tus propios placeres. No pedí bajo la voluntad de Dios. No es el propósito de Dios, es tu propósito, es lo que tú quieres. Por eso hoy en día las iglesias, hermano, aman más las multitudes que amar la verdad. Prefiero tener la iglesia llena en vez de decir la verdad. No, mi hermano. La verdad por encima de todas las cosas. La palabra de Dios es verdadera. Y después cualquiera que, bueno, pero importa, tú vas donde sea, está todo bien. Es querer, hermano, tirarte de un avión creyendo que tienes un paracaídas cuando no lo tienes. Cuando te dicen, no, tú eres salvo. Y en realidad no lo eres. ¿Por qué? Porque te dijeron que con aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando te venía la policía siguiendo y vos llegaste a la iglesia con los pantalones mojados diciendo, ay Señor, sálvame, sálvame. Listo, ya el Señor te salvó. Pero tu vida no cambió. ¿Me entiende? Por eso el que era delincuente en la calle sigue siendo delincuente dentro de la iglesia. Por eso hoy en día hay mucha gente que le dice, los pastores son unos chorros. Claro que sí. Ahora, ¿por qué es un chorro? Porque nunca dejó de ser chorro. Nunca. Siempre fue chorro. Toda la vida. ¿Me entiende? Porque nunca hubo un cambio en su vida. La iglesia está lleno de pastores pedófilos, pecados. Y claro, porque son la misma lacra de personas. No hubo cambio. No hubo una transformación de vida. Entonces vemos dentro de la iglesia apañando, constantemente levantándole la autoestima a la gente. Venga a levantar su autoestima. Y yo te predico un mensaje donde Pablo dice, ay, miserable de mí. Imagínate cómo tenía la autoestima Pablo. Digan todos como dijo Pablo, a ver, miserable de mí, digan. Ahí está tu autoestima. ¿Te la tiramos más abajo? Buenísimo, gloria a Dios. Por lo menos para que te des cuenta dónde está tu realidad. Porque cuando la gente cree que vale algo, ese es el error, tú no vales nada. Nosotros merecemos la muerte, merecemos la condenación. El que vale algo es Cristo. Tú no puedes hacer, no, yo algo valgo, soy más o menos, sos una porquería de persona. Dice la palabra que no hay solamente ni siquiera un justo. Entonces, ¿dónde está tu justicia? Dice la palabra, trapos de inmundicia. No existe, es antibíblico, no es ni bíblico. ¿En qué parte de la Biblia habla de la autoestima? Nada. El único que vale, el único que es digno de toda. ¿Por qué? Porque cuando tú te vales, tú buscas ¿qué? La gloria. Yo soy el ungido. No. El ungido es Él. Yo no soy el ungido. Yo soy el siervo. No, el siervo es Él. Él lavó los pies. Él murió en la cruz. Yo no morí en la cruz, hermano. Yo no soy nada.
yo soy el pastor. No, no, acá la palabra es la palabra lo que vale. No vale el pastor, no vale un comino. ¿Me entiende? Entonces es increíble cómo hoy en día la gente alejada de... Yo pensaba, digo, tanto tiene que ver esta palabra cuando hablaba de los judíos. Hoy es lo mismo, hoy el cristiano cree que está justificado. No, no, yo soy cristiano. Cristiano pentecostal. Soy cristiano. Siempre a mí me encanta cuando me dicen, ¿de qué rama sos vos? Yo no sé si soy de mandarina. ¿De qué vos sos pentecostal? ¿Vos sos bautista? ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿Dónde está? Yo soy un seguidor de Cristo, salvado por su pura gracia y misericordia, que simplemente hablo lo que entiendo de parte del Señor, nada más. Y a veces cuando voy a una iglesia, ¿y cómo lo presentamos? Siervo, apóstol. 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 Pablo recorrió 16.000 kilómetros a pie, fue apedreado, casi más muere, decapitado. Y hoy los apóstoles andan en limusina. Apóstol. Apóstol. De casualidad soy cristiano, por su pura gracia. Apóstol. Wow, qué increíble, ¿no? Eso es lo que hay en todos lados, entonces uno tiene que no caer en eso, ¿no? Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Y sabe que yo les contaba recién que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento, que son dos cosas muy diferentes. Porque arrepentimiento es dejar de hacer algo malo, dejar de hacerlo. Pero usted conoce gente que ponele, no viene a la iglesia y que era un borrachín y de repente va a un centro de rehabilitación y deja de tomar. Entonces vos decís, ¿se arrepintió? No, eso es remordimiento. ¿Por qué? Porque no quiere pagar las consecuencias del alcohol. Entonces lo deja. ¿Se da cuenta? De repente yo agarro, no sé, salgo a robar, me agarran un tiroteo, me pasan 5 o 3 balazos por acá, por encima casi más me agarra, me está buscando toda la policía, llego a la iglesia y digo, dejo de robar. ¿Eso es arrepentimiento? No, eso es remordimiento, es julepe a no pagar las consecuencias. No las quiero pagar, entonces dejo de hacer esto. ¿Entiende? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es mucho más profundo. Y lo que la palabra de Dios dice que nosotros sin arrepentimiento nadie puede entrar al cielo. Ahora, ¿cómo yo puedo ser cristiano y no estoy arrepentido? ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de mente y es aborrecer lo malo, aborrecer el pecado y empezar a amar la santidad. Eso es arrepentimiento. ¿Y sabe? ¿Pero qué es para vos pecado? Ahí está el tema. Volvemos, porque yo decía, yo me hacía un enredo a mí mismo, ¿viste? Me hacía de pregunta a pregunta y digo, ¿cómo contesto esto? Porque si respondo esto se van a hacer otra pregunta. Entonces intentaba de cierta manera ir analizando cada cosa, pero vos decís, bueno, sí, está bien, y yo me arrepiento de mis pecados, pero ¿qué pecados? ¿Qué pecado? De que de repente me tiré un lanza a la verdulera y mi señora me encontró y me dijo, la próxima vez te tiro todos los trapos afuera, y vos decís, y antes de dormir en la plaza dejo de ver a la verdulera. No es arrepentimiento, eso es viveza. Fuiste vivo. ¿Me está entendiendo? Amén. Estaba robando y de repente, mira que si seguís robando te van a echar de la empresa. Dejó de robar. No es arrepentimiento eso. Arrepentimiento es cuando tú empiezas a aborrecer lo malo porque te das cuenta que eso te está separando de Dios.
Por eso decía el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Cuando de repente, ¿sabes qué? ¿Sabe dónde está lo moral dentro tuyo? Cuando vos te das cuenta que de repente que yo no me estoy congregando es un pecado. ¿Y por qué lo hago? Porque no me afecta, porque mi señora no me dice nada, porque el pastor no me mandó mensaje, porque el otro no me dijo nada. De repente todo bien, pero ahora ¿cómo está tu relación con Dios? Ese es el arrepentimiento que Dios quiere, que cuando tú te das cuenta dices, yo lo necesito a Cristo. Cuando tú te levantas de tu casa y anduviste todo el día sin buscarle en su presencia, eso es pecado. Porque fuiste egoísta, porque viviste sin Él, porque no te importó, porque no te interesa dónde Él te pueda guiar, no te interesa qué puerta te pueda abrir, qué caminos te tiene que guiar. Vos viviste bajo tu propio gobierno, eso es pecado. Pues sí, pero eso no es pecado. Pecado para mí es robar, pecado para mí es matar. No, porque hay consecuencias que quizás tú quieres evitar, pero ¿qué hay de las consecuencias que vas a tener delante de Dios? Arrepentimiento. Cuando tú no lees su palabra, que Él dijo, medita en este libro día y noche. Si tú no estás meditando, entonces es pecado. Cuando te pasás 4 horas en el Facebook y ni te interesan las cosas de Dios, donde maldecís a todo el mundo, esto, aquello, lo otro, ¿eh? Eso no es pecado. Pero ¿por qué no te afecta? Porque no te interesa tu relación con Dios en realidad. Vos lo que estás evaluando todo el tiempo es con el entorno que te rodea, con lo que van a decir los demás, cómo vas a ser visto dentro de la iglesia. Pero ¿cómo sos visto en realidad en tu intimidad, en tu secreto, donde nadie te ve, en tu mente, en tu corazón delante de Dios? Ahí es lo que importa. Lo de afuera, podés hacer lo que quieras. ¿Quién te va a decir algo? Pero lo que importa es que lo que hay adentro. Lo que está adentro contamina, dijo el Señor. Hay adentro. Que lo que tú guardas. Dice en Mateo 3:8. Leímos 2 versículos y ya te quedas acá. Eso es lo que tiene, ¿ves? Eso es lo que tiene la palabra. Mateo 3:8. Y sabe que Juan el Bautista decía esto, decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos del arrepentimiento? Si robaba, no robo más. Si mentía, no miento más. Si miraba minas, no miro más. Amén. Esos son frutos de arrepentimiento. Si miraba porno, no miro más. Si engañaba, ya no engaño más. Eso es fruto de arrepentimiento. No, yo estoy arrepentido. ¿Hay frutos de arrepentimiento? Dice la palabra que el que no hace frutos de arrepentimiento, volvamos a Romanos, atesora, por eso dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, cuando la persona no se arrepiente de lo que está haciendo, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque los frutos del arrepentimiento hablan de que la persona está revelando de que se arrepintió. Yo antes miraba porno, ahora miro la Biblia. Yo antes me la pasaba 5 horas mirando la telenovela, ahora oro a Dios, fruto de arrepentimiento. ¿Está acá conmigo? Yo sé que después de esto usted dice, ¿para qué vine? Pero esa es la realidad. Prefería que me pongan la curita acá, en la espalda, estaba diciendo.
Por eso decía Juan el Bautista, decía frutos de arrepentimiento. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que atesorar significa acumular. Diga conmigo, la acumulación de pecados. Cuando uno acumula pecados. Uno acumula pecados, acumula pecados. Vos decís, bueno, sí, yo me arrepiento, pero, escuche bien, yo me arrepiento, pero sigo haciéndolo. Entonces, ¿estoy arrepentido o no estoy arrepentido? Preguntas y respuestas. Si estoy arrepentido, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque me sigue gustando. ¿Se entiende? No lo estoy aborreciendo. ¿Qué es el arrepentimiento? Aborrezco el pecado, amo la santidad. Ahora, ¿por qué? Porque no estoy entendiendo lo que ese pecado, ¿por qué lo sigo haciendo? Presta atención. ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque no me causa efecto. No me perjudica en nada hacerlo. Porque no me estoy dando cuenta que me está perjudicando en mi vida espiritual. Cuando tú no entiendes lo que es la gracia, lo que es la salvación, lo que Cristo hizo por tu vida, no te afecta. Entonces el cristiano sigue pecando sin aborrecer el pecado. Por eso la palabra de Dios dice que el cristiano dice, sé santo porque yo soy santo. El cristiano tiene que amar a la santidad y aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye, mi hermano. El pecado te conduce al infierno. El pecado nos separó de Dios. El pecado te hace vivir una vida infeliz, una vida vacía. El pecado. ¿Qué quiere Cristo? Que usted luche contra el pecado.